Yo quisiera que usted me acompañara a Primera Tesalonicenses capítulo número 3, Primera Tesalonicenses capítulo número 3 y verso número 13. Hemos estado desde el año pasado compartiendo acerca de un tema general que se llama la realidad de la parusía. La realidad de la parusía. Probablemente no todos estamos familiarizados con esta palabra. Es una palabra griega, pero que en realidad, como vimos en el culto anterior, significa presencia física. Se traduce la venida del Señor, se traduce el advenimiento del Señor, y obviamente es bien importante que nosotros hoy más que nunca estudiemos la realidad de la parusía, porque no es un estudio teológico, sino que va a ser una realidad que el Señor de alguna forma a través de lo que reveló en el Nuevo Testamento de una manera más clara, pero dejó en figuras en el Antiguo Testamento acerca de su venida. Así que si usted tiene ya ahí en su Biblia Primera de Tesalonicenses, dijimos también que esta epístola, esta carta que fue enviada por el apóstol Pablo, fue escrita en el 50 a 51 de nuestra era, apenas 23 años después aproximadamente que el Señor murió y resucitó. Entonces, creo yo que es importante que nosotros pongamos atención y estudiemos. En la primera epístola aparecen 4 versos donde aparece la palabra parusía o parusia en el griego, y como ya le dije, significa venida. ¿Tiene ya ahí el verso? Dice amén si lo tiene. Parece que se complicó. Bueno, Dios bendiga a mi padre que está ya en la presencia del Señor. Para él ya no es teoría todo esto, es una bendición ya que aparece ahí la foto. Gracias, Maynor. Yo creo que ya podemos usar este medio que nos ayuda, especialmente si usted por alguna razón no trajo Biblia. Yo sé que ahora nos cuidamos mucho de lo que tocamos, ¿verdad? Dicen gloria a Dios. Muy bien, vamos a ir entonces directamente a este verso que se encuentra, dijimos, en el capítulo 3 y verso 13 de la primera carta escrita del Nuevo Testamento. Póngale atención porque la segunda epístola también de los tesalonicenses, esta palabra aparece 3 veces, así que juntamos las 2 epístolas y son 7 veces. O sea, el apóstol Pablo utilizó esta palabra que significaba que parusia se encuentra en algunos textos también de la venida de un rey a un lugar determinado. Cuando una persona muy importante como un rey o un emperador iba a llegar a un lugar, en el griego se usaba la parusia de fulano de tal, o parusía, que sería la transliteración en nuestro idioma. Dice de la siguiente manera: a fin de que Él, es decir, el Señor Jesucristo, está en mayúscula, afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la parusia o en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Tenemos que recordar que cuando el apóstol en ese año 50, 51 que él escribe esto y ya desarrollaba su ministerio, él no iba a iglesias que se reunían en grandes templos. Tenemos que recordar eso. Los primeros 3 siglos de historia de la cristiandad, hasta Constantino, la iglesia se reunía en las casas. Por eso no es casualidad que nuestra congregación local se llame Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas. Yo tardé 4 años en que el Señor me revelara cuál era el nombre que le iba a poner a esta congregación. Y esta congregación inicia con 14 personas, entre niños,
jóvenes, hoy ya están casados algunos de ellos. Hermano Daniel, ¿qué edad tenías, Daniel? 16 menos la edad que tenés, mejor no la decís, ¿verdad? Pero Daniel estaba pequeño y nos reunimos en una casa en la zona 14, esas 4 familias. Y yo no sabía que el Señor, que es un Dios de ciclos, ¿cuántos saben que Dios es un Dios de ciclos? Y un ciclo muy bien se puede representar como un círculo, ¿cierto? Y un círculo tiene un inicio y cuando se cierra el círculo se define el ciclo. Entonces, cuando el Señor me habló de Betel, y vamos a tener que enseñar sobre Betel porque hay muchos hermanos nuevos, gloria a Dios porque el Señor los ha traído. El Señor me añadió ministerio en casas, sin saber que ahora en el 2020 y ahora en los inicios del 2021 esto iba a ser una realidad, porque aunque venga la llamada normalidad, que ahora le dicen nueva normalidad, pero para nosotros es normalidad en Cristo siempre, creo que va a ser muy importante que nosotros recordemos que la iglesia puede reunirse en casa, la familia se puede reunir en una casa, porque la iglesia somos nosotros. Entonces, mire qué interesante, porque lo que el apóstol Pablo, en el contexto de la parusía que ellos le esperaban en la primera generación de cristianos, la segunda generación de cristianos esperaba este gran evento. Y muchos, como ya pasaron casi 2000 años, claro, un poquito menos, han tenido por tardanza este acontecimiento. De tal manera que a finales del siglo pasado y lo que va de este siglo, han surgido ministros que se han dado a la tarea de negar la parusía del Señor. En primer lugar, por lo que explican y por lo que enseñan, no han entendido lo que dice la Biblia. Por otro lado, sus intereses creados, porque lamentablemente tenemos que de alguna manera denunciar. ¿Cuántos saben que en el Antiguo Testamento se denunciaba? Los profetas denunciaban lo que se hacía mal delante de Dios. Lo que hacía mal delante de Dios el rey, lo que hacía delante de Dios que era malo los ministros, y lo que hacía, siguiendo quizá el ejemplo, el pueblo. Dios levantaba profetas para denunciar. Y hoy doctrinas como la doctrina de la prosperidad, yo se lo he repetido muchas veces, doctrinas como la doctrina del reino ya, que es la iglesia y no el rey, el que establece el reino, son doctrinas muy usadas por grandes ministros, muy famosos, que llenan grandes estadios y que muchas veces burlándose le dicen a la gente, agarrándolas en curva, como nosotros decimos en Guatemala, y les preguntan: ¿cuántos están esperando la venida del Señor? Y usted sabe que la inminencia de la venida del Señor ha sido una doctrina que se ha metido en nuestros huesos. Todo el pueblo levanta la mano y después el ministro les dice, burlándose, pues dejen de hacer las maletas porque el Señor ya no viene, produciendo en muchos de ellos tremenda confusión. Pero nosotros tenemos que ser cuidadosos de lo que la Biblia dice. Y tanto el apóstol Pablo como aquellos que forman parte de la historia de la iglesia, ministros que han mantenido una sana doctrina, siempre han hablado de la venida del Señor. Y quiera Dios que usted sea de aquellos que nada ni nadie le va a quitar esa gran verdad, aunque no venga el Señor en su generación, pero es muy probable que sí lo haga. Pero si no viene, nosotros tenemos que ir al dormitorio creyendo la bendita palabra del Señor. Ahora yo quiero que usted anote lo que el apóstol Pablo dice que necesitamos en esta época donde puede ser la parusía. Mire, el Señor no dejó la fecha y lo hizo a propósito. Y estoy hablando del Padre, porque en Hechos 1, ¿se acuerda usted que los apóstoles tuvieron una tremenda experiencia de ver al Cristo resucitado?
Y dice Hechos 1 que por 40 días el Señor se reunió con ellos, enseñándoles tocante al reino. Y por cuanto les estaba enseñando tocante al reino, ¿se acuerda usted que habían dos hermanos juntamente con Pedro que eran invitados a las grandes experiencias? Yo no sé si usted quiere ser invitado a las grandes experiencias. La parucía va a ser una gran experiencia. Pero es llamativo que habían personajes dentro de ellos como Juan, Jacobo y Pedro, que les interesaba mucho lo de la tierra, me parece, porque querían saber si el Señor iba a establecer el reino antes de ascender, porque al fin y al cabo ya toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces ahora era el momento en el que Pedro dijo: Señor, hacemos campaña política porque tú vas a tomar el reino. Y el Señor les dijo, miren, no les dio mucha respuesta, sino les dijo que el Padre era el que sabía cuándo estas cosas se iban a desarrollar. Y entonces hizo inmediatamente, si usted lee despacio, porque ahora la instrucción es leer en casa, meditar en casa, estudiar en casa, para venir bien filudos, pero especialmente para estar preparados para lo que acontece. Entonces el Señor les dijo: miren, en cuanto a eso, solo está en la potestad del Padre. Y en el verso 8 de Hechos 1 dice: pero recibiréis. Ese pero cambia el tema. El Señor está más interesado que nosotros estemos, hermano, estableciendo el reinado de Cristo en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, porque el que va a traer el reino es Él, precisamente en su segunda venida. Entonces, qué interesante es darnos cuenta que el Señor les dijo: miren, hagan a un lado lo que están pensando. Lo que a ustedes les debe interesar es en recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero entonces ahora dice acá que lo que el apóstol espera con ese grupo pequeño de hermanos que se convirtieron, griegos piadosos, dice Hechos 17, mujeres prominentes de la sociedad de Tesalónica, Pablo está esperando que sean afirmados nuestros corazones, y estos deben ser irreprensibles en santidad. Así es como nosotros tenemos que estar esperando al Señor. ¿Se acuerda que yo le he hablado mucho de lo que es irreprensibilidad? Y siempre le he puesto un ejemplo muy sencillo. ¿A cuántos les gustan de los varones hacer huevos en la mañana para hacer su desayuno? A ver si me pasan la receta para ver si yo aprendo algo. También Abraham, te gusta hacer los huevos, el del desayuno, qué bueno. Gloria a Dios. Pero los sartenes siempre tienen un mango, ¿verdad?, que aíslan el calor. Entonces alguien explicó, porque a veces esas palabras griegas complica recordarlas y a veces uno no las entiende, pero dijo: ponga usted un sartén sin mango que aísle al fuego. Y como esos sartenes son de metal, conducen el calor, todo el sartén y el mango se va a poner al rojo vivo. Entonces dice: ¿de dónde agarra usted el sartén? Por ningún lado, ¿verdad?, a menos que use algún aislante. Eso significa ser irreprensibles en santidad, que nadie te agarre en nada. Que cuando escudriñan tu vida, y acuérdate que el Espíritu Santo escudriña nuestras vidas, pero acuérdate que los vecinos escudriñan nuestras vidas. Los familiares que antes te echabas los tragos con ellos para, no solo para Navidad y Año Nuevo, sino que seguías aquella famosa maratón que le llaman Guadalupe Reyes. ¿Cuántos saben que supieron de esa maratón Guadalupe Reyes? Empieza el 12 de diciembre y termina el 6 de enero. Y aunque parezca risible, algunos agarraban esa maratón, ¿verdad? Empezaban a beber desde el 12 hasta el 6. Pero gloria a Dios, porque el Señor llegó a nuestras vidas y todo eso forma parte de un pasado cuyos pecados se echaron a lo profundo de la mar, dice la Escritura. Gloria a Dios. Gloria al Señor.
Quiero que usted ponga atención que en este pasaje de Pablo, ese verso, él se enfoca en la confirmación o afirmación de nuestros corazones, pero en santidad. Y santidad, hermano amado, no es tener un halo, como a veces se pretende que alguien que tiene un halo ya es santo, sino que está hablando de apartarse. La palabra griega es apartarse de lo que no le agrada a Dios, y que ese Espíritu Santo que tenemos dentro nos da testimonio. Pero esa palabra viene del griego esterizo, de esterix, que significa apoyo. ¿Y qué trata de enfatizar cuando dice que el Señor afirme nuestros corazones para la parucía? Es que nosotros, hermanos, estemos firmemente fijados a algo. Que nuestro corazón esté anclado en la santidad. ¿Por qué? Porque sigue diciendo Hebreos, y usted lo conoce de memoria, y nos pone a temblar ese pasaje, que sin santidad nadie verá al Señor. Y la parucía es no solo verlo, sino que es tocarlo. De eso dio testimonio Juan en su primera epístola pastoral, cuando dice que ellos lo vieron, lo palparon al verbo de vida. Y se refiere cuando ellos tuvieron su propia parucía, cuando el Señor se les presentó a ellos vivos. Hubo una presencia física. Insisto, no era sueño. A veces nosotros tenemos sueños maravillosos con el Señor. No era visión. Lo vieron y lo tocaron. Hubo uno que era algo incrédulo, ¿se acuerda Tomás? Que dijo, si yo no meto mi dedo en donde quedó el orificio del clavo, si yo no meto mi mano ahí donde el soldado le abrió con la lanza su costado, yo no voy a creer que él resucitó. Era un poquito incrédulo. No había estado la primera vez que el Señor se apareció a sus discípulos, pero qué bendición, qué misericordia la del Señor, que esperó una semana para aparecerse donde sí estaba Tomás. ¿Y qué le dijo el Señor? Tomasito, ven, aquí está mi mano. ¿Usted se imagina lo que él haber sentido cuando metió el dedo donde estaba el orificio? ¿Se imagina la ministración que tuvo cuando metió su mano en su costado? Porque el Señor le dijo que hiciera eso para que no fuera nunca más incrédulo. Pero fue una ministración tremenda que cambió la vida completamente de aquellos que eran los discípulos del Señor. Entonces, hablamos hace unos días acerca de la esperanza como el ancla del alma. Nosotros tenemos que permitir que el Señor, por medio de ministros, por medio de la lectura de su palabra, por medio, hermano, de la oración, por medio de la comunión con el Señor, nuestros corazones sean anclados para estar preparados para esa experiencia maravillosa que es precisamente lo que el Señor está prometiendo desde hace mucho tiempo y que sabemos que ha de cumplirse. Pero hermanos, cuando oímos santidad, tenemos diferentes conceptos. Pero la mayoría de los cristianos creen que no pueden alcanzar la santidad. Y especialmente en épocas como estas, donde el joven, el niño y aún los adultos han cambiado sus prioridades. Muchas veces nosotros pensamos que es una utopía eso de alcanzar la santidad. Pero ¿sabe qué? No depende de usted ni de su fuerza de voluntad. No depende de cómo usted conozca la Biblia, sino que es el Espíritu que mora dentro de nosotros. ¿Se acuerda usted que el Espíritu Santo va a ser el jinete que va a dominar todas nuestras pasiones? Muchas veces nos subimos nosotros a esas pasiones queriendo dominar ciertos deseos y no logramos obtener victoria hasta que permitimos que el Espíritu Santo nos diga, ahora déjame a mí y yo voy a controlar. Por eso es tan importante estar seguros de haber nacido de nuevo y no solamente de tener una religión, porque el nuevo nacimiento garantiza un parto gemelar. Cristo y el Espíritu Santo
entran en nosotros. Y hermanos, siempre he pensado que cuando el Señor nos hizo nacer de nuevo y su espíritu se hizo uno con el nuestro, como dice 1 Corintios 6, cuando Cristo entra a nuestra vida, yo le llamo y le defino ese concepto como el Cristo semilla. Usted sabe que una semillita se tira ahí en la tierra, se prepara la tierra y toma un proceso para que haya vida, surja la plantita y produzca fruto. Ese es el proceso de la vida cristiana. Tú y yo veníamos del mundo, con costumbres del mundo, la vana manera de vivir de nuestra familia. Pero cuando nacimos de nuevo, el Cristo de la gloria, como una semilla, empieza a desarrollarse y a desarrollarse a través de ese proceso hasta que va a dar a luz Él en nosotros, para que no vea los demás nuestra humanidad, sino que lo vean a Él. Lo único que nosotros tenemos que hacer es dejarnos moldear a la imagen de Cristo. Aquí irreprensible entonces es sin defecto. Que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Por eso Pablo, hoy tengo que ver mucho el reloj porque es poquito el tiempo que tenemos para poder predicar la palabra. Por eso Pablo decía, y esa es la lucha ministerial. ¿No sabe usted lo difícil que es ser ministro en estos tiempos, donde uno no puede estar tan cerca de las ovejas? Una llamada telefónica, una videoconferencia, muchas veces es lo que tenemos acceso. Y no es lo mismo. Pero lo cierto es que Pablo decía, vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Se acuerda de ese pasaje? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por eso usted no debe ser formado a la imagen de un pastor, ni debe ser formado a la imagen de alguien. Usted tiene que ser formado a la imagen de Cristo. Usted debe sentir como Cristo siente. Usted debe, hermano, de orar como Cristo oraría. Usted debe de actuar como Él actuaría. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nosotros a través del trabajo ministerial y a través de asistir o de estar en casa, nosotros podemos, hermano, estar abiertos a que sean afirmados y anclados nuestros corazones en la santidad. Romanos 1:11 dice, mire el anhelo del apóstol, porque anhelo veros. Pablo había sembrado iglesias pequeñas por todo el mundo conocido de ese tiempo, pero no siempre los miraba. Y no había internet, no había videollamada, no había teléfono. Y entonces él, cuando no veía a aquellos con los que había compartido un tiempo, realmente sentía carga por ellos. Y dice al escribirle a los romanos, anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin que seáis confirmados. Hermano, cuando usted viene a un culto, venga con el anhelo de que el Señor le imparta algo espiritual. Venga con el hambre que el Espíritu Santo en un momento del culto, aunque sea un culto pequeño, le ministre un don espiritual por medio del cual usted y yo seamos confirmados. ¿Para qué? Para su parucía. Por eso hoy más que nunca, decía el hermano Otto en el primer culto de esta mañana, muy temprano decía, hoy usted tiene que tener una responsabilidad propia. Debe estar atento desde el momento que viene al culto, ya no pensar en otras cosas ni platicar con nadie. Y gloria a Dios, porque ahora estas restricciones permiten que uno esté atento y que su mente esté completamente dedicada a lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Por eso el apóstol quería ver a los hermanos para impartirles un don espiritual que no venía de él, sino que viene de Dios. Es decir, dice el verso 12, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. ¿Cuántos aquí pensaron 2 veces venir a los cultos presenciales? Levante su mano, sí, bien sinceramente. ¿Sí?
Y yo sé que hay hermanos de Iglesia de Cristo Betel que nos están viendo desde la cámara que todavía no has venido a un solo culto. Tal vez tienes alguna restricción de los médicos, o no tienes transporte, o sencillamente te da temor. Pero ustedes saben, hermanos, que hemos hecho todo lo posible para estar distanciados, cada uno con su mascarilla, siguiendo todas las normas. Por eso los cultos son hasta más cortos. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros, hermano, podamos estar en comunión, aunque no nos podamos abrazar, aunque no nos, por lo menos saludarnos y confortarnos. ¿Por qué viene esto? Porque a mí me conforta verlos a ustedes. Hoy hubieron 3 cultos y en los 3 cultos vinieron diferentes familias. Y eso me indica que usted tiene fe, que el Señor es su escudo. Porque, hermano amado, al final uno hace lo que le dicen que hay que hacer, pero usted sabe que el que nos guarda es el Señor. Amén. Ese enemigo invisible, ese pequeñito virus, usted sabe que puede agarrarlo en cualquier lado. Pero sabemos que aun cuando nos pudiera pasar, estamos en las manos del Señor y Él es nuestro sanador. Dice amén. Le puede dar un fuerte aplauso al Señor. Dice cada uno, regreso, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Así que el estar aquí indica que tenemos fe, indica que nosotros estamos confiando en el Señor. Bueno, hay un informe. Pablo, cuando no podía asistir, mandaba a sus discípulos y mandó a Timoteo, uno de sus discípulos más jóvenes. Y entonces ahí en 1 Tesalonicenses 3:6, que es el contexto de lo que hemos estado viendo, dice: pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros, de estar con los de Tesalónica, a nosotros, es decir, Pablo y su equipo, y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor. 2 cosas quiero que usted ponga atención, porque es el contexto de estar afirmados los corazones para la parucía. Es que el apóstol Pablo, Timoteo dice que era el discípulo más aventajado, el que actuaba como él, así lo dicen los contextos. Había aprendido bien de Pablo y sabía que a Pablo le interesaban 2 cosas. Cuando fue a visitar a los hermanos, él observó cómo era la fe de ellos, si su fe había crecido, si su fe se había desarrollado. Eso era lo que más temía Pablo, que la fe pudiera decaer. Y eso es lo que más se teme en tiempos de pandemia, o en tiempos de prueba, en tiempos de enfermedad, en tiempos de escasez. ¿No es cierto que la fe muchas veces titila? En las pruebas más difíciles es donde tenemos que permitir que el Espíritu Santo, porque la fe es fruto también del Espíritu, la haga crecer en nosotros y no decaer, que es el trabajo que el enemigo quiere hacer. Entonces dice: buenas noticias de vuestra fe, pero también de vuestro amor. Yo tengo que decirles, hermano, y los felicito, porque ustedes están aquí por amor. Aquí no les pagamos para que vengan. Al contrario, usted contribuye con la obra, ¿no es cierto? Muchas personas en las redes sociales, recuerdo que cuando algunos ministros querían empezar, porque el cierre se dio en marzo y querían empezar en mayo, querían empezar en junio, todo el mundo criticaba que lo que los pastores querían era el dinero. Y tal vez usted también lo pensó. Afortunadamente nosotros abrimos hasta diciembre. Así que si usted pensó que a mí lo que me interesaba era eso, no era así, mis hermanos. A mí siempre me ha interesado sus almas. Los que me conocen saben que yo muy bien hubiera podido seguir con mi empresa, hubiera podido seguir en mi profesión, pero tenía un llamado más fuerte de parte de Dios. Yo no estoy aquí por intereses de otro tipo. Y sé que el Señor de alguna forma permitió todos estos meses para un trabajo donde nuestra fe se robusteciera, porque fe es creer lo que no se mira. Amén. Y el amor no solamente en la familia. ¿Cuántos saben que no ha sido fácil estar en familia guardaditos? A ver, ¿cuántos aquí son sinceros? ¿A cuánto nos ha sido difícil a veces convivir demasiado tiempo? Bueno, algunos son sinceros, otros tal vez
no les pasó nada. Pero ¿no es cierto que a más tiempo de convivencia, más problemas pueden haber? ¿Aló? ¿Más discusiones? A muchos de ustedes solo les falta el halo, porque no les pasó nada. Aleluya. Pero mire, y dice, y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos. ¿Cuántos añorábamos vernos, hermanos? Bueno, ya nos estamos viendo, ojalá que nos sigamos viendo, ¿verdad? Como también nosotros a vosotros. Dos cosas, fe y amor es lo que debe de desarrollarse en nosotros. No es casualidad que sean frutos del Espíritu. Ahora, yo me hice esta pregunta y quiero que usted también se la haga en el poquito tiempo que nos queda. Si mandaran un informe, o mejor dicho, a un delegado, si Pablo tuviera la oportunidad de mandar un delegado a Iglesia de Cristo Betel en el siglo XXI, ¿qué clase de informe darían de nosotros? ¿Aló? Dirían, fíjate Pablo, que allá en Betel algunos tienen la fe bien decaída, se les nota. ¿Aló? Otros, fíjate Pablo, que se acostumbraron a no congregarse. Les tenés que mandar encuadrado aquel verso que dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Algunos cambiaron sus prioridades, Pablo, fíjate que temen venir a un templo, pero andan de vacaciones continuas. En sus Facebooks ya no aparecen en el culto, sino que aparecen haciendo otro montón de actividades al aire libre. Cambiaron sus prioridades, Pablo. ¿Será que así sería el informe? ¿Qué dice usted? ¿O será que diría el delegado, fíjate que hay algunos que se fortalecieron en su fe? Vieras que aunque perdieron a sus familiares en esa pandemia, Señor, siguen firmes en la fe. Aunque están sufriendo escaseces, Señor, siguen firmes. Su fe se robusteció. Diría, yo tengo testimonio de familias que han perdido a sus seres amados, que ni siquiera los han podido enterrar. Hermano, qué difícil que un miembro de nuestra familia muera en estas circunstancias. Yo le doy muchas gracias al Señor porque se llevó a mi papá el 28 de febrero de este año. Y después usted puede decir, ay, ¿por qué está dando gracias? ¿Estaba enojado con él o qué? No, porque le evitó todo lo que esta pandemia traía unos días después. Y es de darle gracias a Dios porque era el plan de Dios. Algunos aprendieron a amar más a sus hermanos. ¿Será que dele una miradita? Yo sé que algunos no se conocen, pero mire a sus hermanos. Tiene permiso de verlos, solo de verlos. Hoy no los puede abrazar. ¿Será que usted ama a sus hermanos? Ay, fíjese, hermano, que no vinieron los que yo amo. Qué sincero, ¿verdad? Pero él dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Y yo creo que muchos que a veces no anhelaban venir al culto, ahora lo anhelan. Pero qué bueno, ¿verdad? Es una bendición. Bueno, yo tengo que seguir porque el tiempo está avanzando y me quedan unos minutitos. Tenemos que estar firmes en nuestra fe. Mire lo que dice el verso 7. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe. Los ministros nos sentimos consolados cuando vemos que los hermanos, a pesar de la prueba, tienen fe. Porque ahora sí que vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Cuántos conocieron al hermano Otto? Un buen grupo, gloria a Dios. Él murió hace ya un buen tiempo. Y recuerdan los que asistimos a ese templo, cuánta gente llegaba. Algunos eran niños. Pero qué tristeza le daría al hermano Otto si tuviera la oportunidad de venir
y darse cuenta cuántos de sus ovejas andan con otras doctrinas, viviendo vidas desenfrenadas y aún recibiendo críticas, ahora que ya no se puede defender, que solo predicaba herejías. Imagínese usted, es duro, ¿no? Por eso dice, ahora sí vivimos, si vosotros estáis firmes en la fe. Hoy más que nunca, hermano amado, manténgase usted firme. Sea una palmera, que no importa el vendaval, se doble siendo flexible en el sentido del viento, pero que su raíz no sea desarraigada. Acuérdense que las palmeras profundizan y sus raíces quedan ancladas a la roca, y la roca es Cristo. La vida que está anclada a Cristo no va a tener ningún problema, aún de las situaciones que puedan venir. Hermano, no podemos augurar un futuro maravilloso. Por eso tienen que haber profetas falsos en estos tiempos, porque los falsos están diciendo, el 2021 es el año, ahora que les gusta, ¿verdad?, ponerle nombre a los años, el año de esto, el año de lo otro. A veces con eso se profetiza y ellos no les importa profetizar, aunque no se cumplan las cosas. Pero hay otros ministros que dicen, lo mejor está por venir. Y yo le decía al grupo anterior a este, tengo una mala noticia, no está por venir lo mejor. Parece que soy ave de mal agüero, pero eso es lo que dice la Biblia. Ahora, claro, el ministro que dice lo mejor está por venir, generalmente no creen en la venida del Señor. Entonces, ¿para qué es lo mejor que están esperando? ¿Más dinero? ¿Prosperidad económica? Todo lo bueno. Pero lo que nosotros vemos aquí es que a pesar de las circunstancias difíciles, si para usted y para mí la parusía, la venida del Señor es lo mejor que esperamos, entonces sí, podemos decir todos esta mañana, lo mejor, que es el Señor, está por venir. Pero si usted espera, hermano amado, y no es que sea negativo, yo quiero que usted me entienda, porque Dios es bueno y sabe de qué tenemos necesidad. Pero muchos iniciaron el año 2020 creyendo que iban a tener ascensos, que iban a cumplir sus metas, que iban a obtener cosas que anhelaban en su corazón, y contrario a eso se vivió otra realidad. Pero Dios ha sido fiel y lo va a seguir siendo. Bueno, dice el verso 9, me quedan 2 o 3 minutos, me voy a agarrar 5 minutos y nos vamos. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros. Hermano, lo más lindo para un padre de familia es ver a sus hijos crecer con honestidad, crecer haciendo el bien, obteniendo las cosas que Dios quiere darles, pero de buena manera. Así es un ministro. Anhela que las familias con esta zaranda, porque aquí todos hemos sido zarandeados, ¿verdad? Pero lo que nos han quitado es la paja, nos han quitado el polvo, las piedritas, y han dejado el grano desnudo, el grano de trigo, que aun cuando caiga a tierra y muera, va a llevar, aleluya, mucho fruto. Por eso regocijémonos en medio de la prueba. Según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro. Insisto, Pablo no los había visto hacía rato. Y oraba, dice, de día y de noche, intensamente por ellos. Hoy oramos nosotros 3 veces al día. Y mejor, si usted no lo puede hacer en esos horarios, busque su horario, pero oremos los unos por los otros. Y que completemos lo que falta a vuestra fe. Nota usted que lo más importante para Pablo era cómo estaba la fe y cómo iba a ser completada la fe.
cada domingo, cada día que usted lee la palabra, cada momento que usted ora, cada vez que usted alaba, cada vez que usted aprovecha la oportunidad para estar en comunión con Dios, Él añade lo que falta a nuestra fe. ¿Para qué? Para que estemos listos cuando Él venga. Y como dice uno de los evangelios, podamos estar de pie y no apartarnos avergonzados. Crecer y abundar en amor. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros, la guianza del Espíritu Santo para esto, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor. Otra vez está eso. Hermano, yo he estado en las iglesias locales desde los 11 años. Tengo 60. Ya mero me acerco a los 61 y el Señor espero que me dé la oportunidad de llegar a los 61. Pero si hacemos la diferencia, son 49 años de estar en las iglesias locales. He visto muchas cosas. Pero, hermano amado, una de las cosas que siempre he oído en las iglesias es: en esta iglesia no hay amor. Y generalmente el que lo dice es el que menos da amor. Hermanos amados, tenemos que madurar para que los primeros en dar amor, aunque no nos den amor, seamos nosotros. Hay gente que se siente mal porque es que ni me volteó a ver, dice. ¿Y acaso vienes a que te miren, pues? Vienes a la casa del Señor a que te mire el Señor. Claro, eso no quiere decir que no haya comunión. Pero ¿cuántos saben que en las iglesias locales siempre hay personas difíciles? Y a veces los más difíciles somos nosotros. ¿Verdad que sí? A veces vemos a las personas: es que él tan feo, es que él tan no sé qué, es que me habló feo, es que me habló aquí. No hay amor, decimos. Entonces Pablo como que sabía de eso y dice: que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Aleluya. Hoy es difícil expresar el amor, ¿verdad? Pero yo me he gozado porque en los grupos que he visto, de lejos se saludan, pero están expresando algo. Por lo menos los ojitos se nos pueden ver, y dice que los ojitos son las ventanas del alma. Así que si los ojitos le brillan cuando saluda a un hermano o una hermana, claro, ¿verdad? Si es joven y está soltero, pues tal vez los ojitos van por otro lado también. Pero se vale, ¿verdad? Todo que se haga en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Pero, verso 13, acuérdese. Ese fue el verso con el que empezamos y con el que vamos a terminar. A fin de que Él, todo lo que ya nos dijo desde el verso 6, que es el contexto de este pasaje, el propósito es que Él afirme vuestros corazones para ser irreprensibles en santidad. Entonces, hermano, la santidad no es la santidad religiosa que a veces nos imaginamos. No se me olvida que una vez que el hermano Otto iba a predicar en una iglesia, el Señor le dijo: predica de la santidad. O mejor dicho, él quería predicar sobre la santidad. Y entonces cuando iba caminando al púlpito, dice que, ¿cuántos saben que Dios habla? Una voz le habló a su oído y le dijo: ¿de qué santidad vas a hablar? Entonces él iba caminando, ¿verdad? Era algo gordito. Y mientras iba caminando le dijo: ¿y acaso hay dos, pues? Hay diálogo con el Espíritu, ¿verdad? Y entonces la misma voz le dijo: ¿vas a hablar de la santidad de Jesús o de la santidad de Juan el Bautista? Entonces ya entendió que habían dos, y ya con eso llegó al púlpito y empezó a predicar. La santidad de Juan el Bautista puede ser una santidad de exterioridades. La santidad de Cristo no se basaba en exterioridades, sino que en lo interno. Por eso hasta lo criticaron de glotón y bebedor, ¿se acuerdan? Que se relacionaba con las prostitutas y con los recaudadores de impuestos, que nadie de los religiosos se quería relacionar. Pero él fue el único
que no pecó. Sus pensamientos eran sanos. Amén. Claro, no tenía un cuerpo de pecado, solo había un cuerpo que se cansaba, pero en él no había pecado. Entonces dice que nosotros debemos ser encontrados, afirmados en nuestros corazones en santidad. Sed santos, dijo el Señor, porque yo soy santo. Pero acuérdese, el santo se metió dentro de nosotros. Y lo único que te pide todos los días y a cada momento, cuando viene la tentación, cuando vienen los malos pensamientos, cuando vienen cosas feas a la mente, deja que yo me manifieste en ti. Eso es lo que nos pide. No lo hagas tú, deja que yo lo haga. Por eso se metió dentro de nosotros. Termino con Colosenses 1:22. Dice: sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos. Nota que Él murió para eso. Él murió como cordero, sin mancha y sin contaminación, en sustitución nuestra. Pero no para que vivamos como nos dé la gana, sino, dice, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. El único que lo puede hacer es Él. Eso sí, si nosotros nos dejamos. Nuestro llamado es a ser irreprensibles para la parucía. Voy a leer estos versos, ya no tengo tiempo para más. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 1:10 dice: a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Ese era el pensamiento de Pablo. Y si la parucía está cerca, es lo que nosotros debemos hacer. Lea estos pasajes, apúntelos, estúdielos. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Yo le voy a pedir que incline su rostro un momentito, hermano. Hemos terminado de predicar, pero así usted se abstrae de cualquier otra cosa en su mente. Esto es personal. El Señor nos está pidiendo a nosotros que afirmemos nuestro corazón, que lo anclemos en santidad, que lo afirmemos en el hecho que Cristo está dentro de nosotros. Él es santo. Su Espíritu Santo, siendo Dios, también lo es. Y entraron a nuestro corazón, que está en un proceso de transformación. Pero si alguien puede hacernos irreprensibles, si lo permitimos, es el Señor. Todos los que estamos aquí sabemos que aún no somos irreprensibles. Hay reprensibilidad en nosotros. Hay cosas que continuamente el Espíritu Santo nos da testimonio que no le agradan. Quizá el pecado escondido, quizá nuestros pensamientos que no le agradan a Dios, y tenemos testimonio de eso. Nuestras actitudes, orgullos, autosuficiencias. Él es el que nos conoce y sabe que de lo profundo del corazón habla la boca. Aún nuestras conversaciones que marcan nuestra conducta, el Señor las conoce. Por eso ahí donde estás tú sentado estos últimos minutos, deja que el Espíritu Santo te hable. Él está dentro de ti, Él conoce tu vida. Delante de Él nada está escondido. Si has estado necesitado, que tu fe se afirme, porque ha titilado, en esta hora yo te pido
que tú seas sincero con el Señor. Y así como hicieron los discípulos que caminaron con Él, también puedas decirle: Señor, aumentanos la fe para creer en lo que es imposible para los hombres. Aumenta mi fe. Ahí donde estás se lo puedes decir. Hubo un padre de familia cuyo hijo estaba endemoniado. Los discípulos del Señor, 9, no pudieron liberarlo. Él venía bajando con otros 3 de sus discípulos de aquella hermosa experiencia de la transfiguración, tipo de la parucía. Y cuando habló con el padre le dijo: ¿crees? Y este hombre fue honesto y le dijo: Señor, creo, pero no es suficiente. Ayuda tú mi incredulidad. Si tú estás en ese momento, en esa situación, que necesitas que el Señor ayude tu incredulidad, pídeselo con todo tu corazón. Estás ahorita delante de Él, no delante de los hombres. Por eso abstráete, entra en comunión unos segundos con Él y dile: Señor, ayuda mi incredulidad. Mi mente lógica no me ayuda a creer. Estar preparados para su parucía es algo que es prioritario en cuanto a la fe y en cuanto al amor. El examen para la iglesia del final no va a ser cuánto sabe, cuánto diezma, cuánto sirve, cuántas personas ha evangelizado, cuántas iglesias tiene. No, ese no va a ser el examen final. El examen final va a ser como se lo hicieron a Pedro. Pedro, ¿me amas más que estos? Por eso a Éfeso le pidieron que volviera a su primer amor. Y lo único que puede equilibrar la fe, según 1 Corintios 13, es el amor. Porque aunque hablara lenguas angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Solo hago bulla. Aunque diera mi cuerpo para ser quemado en beneficio de los demás, pero no tengo amor, dijo el apóstol, soy un metal que solo hace ruido. Si algo va a equilibrar tu fe, es el amor para con Dios, pero también para con los hombres. Señor, mira a tu pueblo, yo lo presento delante de ti. Mira sus necesidades, sus anhelos, sus peticiones. Míralas, Señor. Ellos ahora están presentando delante de ti como un incienso que sube delante de tu presencia su petición, sus anhelos. Óyelos, Señor, y responde conforme a tu voluntad, conforme a tu poder, conforme a tu propósito. Porque hoy una vez más confesamos que el superplan tuyo es mejor que el nuestro. Si el pecado ha alcanzado a alguno, yo te pido que en este momento se arrepienta y aproveche que hay intercesión del Hijo delante del Padre. Que se arrepienta y se aparte, para que, como dice tu palabra, se alcance misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el testimonio del Espíritu. Gracias, Señor, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga, amados hermanos. Las familias que están atrás, que por favor sean las primeras en ir saliendo. Traten de ir avanzando para que siempre se mantenga el distanciamiento social
estén pendientes porque se va a compartir una aplicación ya esta semana. Ya no será la reserva en base a apellido, sino que en base al hambre de venir. Entonces, pendientes de la aplicación, ahí usted pone la fecha, la hora del culto y el número de personas. Ya desde mañana me parece que lo van a compartir. Y sabiendo que hay algunas personas que no manejan la tecnología, nosotros nos encargaremos de llamar exclusivamente a aquellos que no aparezcan en las reservas de la aplicación. Es bastante amigable, pero yo sé que algunos no le entran a ese tipo de tecnología. Pero si usted sabe que no va a usar la aplicación, por favor llame a la iglesia, pida los números y así usted también se adelanta. Gloria a Dios. El Señor los bendiga rica y abundantemente. Marco, Esperanza, Tessy, su esposo, todos los hermanos, familia Monterroso, todos los hermanos que están por acá, familia Cáceres, mi hermana. Dios los bendiga a todos. Nos vemos, si Dios lo permite, el miércoles y el viernes por internet. Amén y amén.